Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener la exposición del capítulo 10 del libro secreto de Juan. Un capítulo muy importante porque haciendo un pequeño recordatorio de lo que nosotros vimos en el capítulo 9, en donde es formado el cuerpo físico, y aparentemente estamos viendo que el cuerpo físico del humano Adán ha sido diseñado para inclinarse hacia el mal, para que pueda generar energías contrarias. Y ahora en el capítulo 10 lo que vamos a ver es cómo las jerarquías luz intervienen en este cuerpo físico para que pueda tener también una condición perfecta hacia la luz. Es un capítulo muy importante porque cuando nosotros leemos el capítulo 9 y no lo entendemos, no lo alcanzamos a dimensionar, lo primero que nosotros pensamos es que realmente los creadores son Yaldabaoth y sus huestes. Pero en este capítulo vamos a ver cómo las jerarquías luz también le dan una dimensión positiva en perfección al cuerpo físico, para que la humanidad de Sofía, que se arrepintió de esa desviación que hubo, pueda tomar estos cuerpos físicos y entrar en este proceso de elevación hacia la luz. Es un capítulo de suma importancia y que nos va a revelar información importante que puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Ahora, algo que también se me estaba pasando es que el capítulo 10 tiene 3 puntos o 3 aspectos importantes que no debemos de olvidar. El primero de ellos es que Yaldabaoth y sus huestes no tienen esa capacidad o ese poder luz para poder otorgar la luz divina al cuerpo de Adán y que pueda tener vida. No lo puede hacer. Ahora, la segunda parte es que algo que nosotros debemos entender es que hay un momento en el que le dice que insufle de su espíritu en Adán. Ahí hay un simbolismo muy importante que vamos a analizar. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto que nosotros no debemos dejar pasar es que Yaldabaoth y sus huestes, sus jerarquías, ellos sí tienen la capacidad de manipular el cuerpo físico. Hay una parte donde menciona que el humano Adán descendió a lo más bajo de la materia, que es algo que viene en el capítulo 11. Ahí no lo aclara qué es. Obviamente, como les menciono, el capítulo 10 es un resumen que viene a continuación adelantando el capítulo 11 y el capítulo 12. Ahora, agregando una cuarta observación o un cuarto punto de este capítulo que no debemos de olvidar, es que como ayuda al cuerpo físico y como ayuda al humano Adán, por parte de las jerarquías luz o por parte del Padre Universal o del Absoluto o del Padre Eterno, envía una frecuencia luz al cuerpo físico de Adán o al humano Adán, que se llama el pensamiento posterior iluminado. Este pensamiento posterior iluminado va a servir como impulso para que el humano, siempre que se encuentre en error, tenga esa capacidad intelectual de preguntarse quién es, por qué está aquí, cuál es el propósito de la vida, cuál es la verdad. Es un impulso que ayuda al hombre a poder encontrarle sentido a la vida. Es un impulso que le ayuda a buscar la verdad y también ese impulso le revela la verdad. Entonces, había mencionado que eran 3 puntos, pero en realidad son 4 puntos a observar y a no olvidar del capítulo 10.
Entonces vamos a dar inicio, vámonos al capítulo 10, versículo 1. Dice, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Cuando nosotros estamos leyendo el libro secreto de Juan, que es las primeras veces cuando nosotros lo obtenemos de internet y lo descargamos y lo empezamos a analizar, a veces el tiempo, cuando nosotros lo estamos analizando, pensamos que sucedió en un lapso a lo mejor de un día o de 2 días. Entonces, cuando empezamos a profundizar, cuando empezamos a analizar el libro secreto de Juan, obviamente estos tiempos de los que se habla, pues obviamente es mucho. Entonces cuando dice, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto, ¿qué quiere decir? Que después de que se formó el cuerpo físico, estaba inerte, sin vida. Y menciona que fue durante mucho tiempo. Entonces estamos hablando de una cantidad muy extensa, tal vez miles y miles y miles de años. Entonces, este primer versículo, esa es la parte que vamos a analizar. ¿Por qué sucede esto? Porque pues ellos no pueden dar vida. La vida solamente la otorga el Padre universal. Y ese poder de otorgar vida se lo otorga también a su creación. Pero recordemos que hay una desviación. ¿Por qué existe esta desviación? Porque es una humanidad que ignoraba su plenitud divina, aún no estaba preparada. Entonces, por eso no pueden otorgar vida, no pueden dar la vida. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 2, dice, cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Este versículo es de analizar. Cuando habla o cuando dice que la madre quiso recuperar el poder que había cedido al gobernante, aquí debemos de analizar cuál es ese poder, o sea, de qué poder está hablando. Recordemos que antes de la creación existió esa conciencia y esos poderes de creación en la luz que se gestan en un pensamiento. El último poder que se gesta es el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Y después de que este principio original manifiesta la creación, hay algo importante que no debemos de olvidar. Hay algo que le otorga a toda su creación, y es este principio original. Fuerza a él, fuerza a ella y vástago. Y también dice que le otorga 4 poderes a esta creación, que es la gracia, la percepción, la comprensión y la reflexión. Después de que tiene la creación manifestada, o estas 4 estrellas en presencia del Cristo, dice que viene su creación. La verdad, le menciona como la verdad. Vamos a leerlo bien rápido, es capítulo 5 y vamos a leer desde el 9. Dice, de nuevo, el conocimiento anterior de la mente perfecta, a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El Espíritu Virgen dio el nombre al humano Pigera-Damas y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella Armosel. Y aquí hay que encerrar esta parte donde dice el versículo 11, dice, los poderes están allí también. Ahora, cuando dice los poderes están allí también, es ese principio original.
también el humano lo posee. Padre, madre, vástago, gracia, percepción, comprensión, reflexión, voluntad, pensamiento y vida. Y aquí viene algo muy importante que no debemos dejar pasar. Y después de que menciona que los poderes también allí, dice lo siguiente: el invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable. Y aquí se abre un universo de los poderes que se le entregan al humano luz. Se le otorga el poder de pensar libremente, el poder de ser una conciencia individual. Se le otorga el poder del albedrío. Se le otorga el poder o la capacidad de que pueda experimentar la vida individual y que de esta manera pueda comprender al Padre Universal. El humano tiene la capacidad de pensar y de razonar cual si fuese Dios, aunque estas libertades y estos poderes lo lleven en un futuro a un error. Entonces vamos a regresar nuevamente al versículo 2 del capítulo 10. Vamos a regresar nuevamente a eso para poderlo entender. Dice: cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante. ¿Cuál es ese poder? Es esta libertad de poder ser consciente, esta libertad de poder ser un ser individual, esta libertad de poder tener albedrío, esta libertad de poder pensar y razonar cual si fuese Dios. Ahora recordemos que en el capítulo 7, cuando Yaldabaoth está creando sus jerarquías, es un sistema de poder conquistar planetas y de poder subyugarlos a esta dimensión material en donde hay error, en donde hay sufrimiento, en donde hay perversión sexual, en donde hay estrés, en donde hay depresión, en donde parte del plan es crear guerras, es crear muerte, es generar energías contrarias. Recordemos que toda la humanidad de Sofía participó en estas ideas. Hay una parte que se arrepiente y otra que continúa violentando de esta manera, que es Yaldabaoth y sus huestes. Entonces, ¿a quién subyuga? Entonces, ¿a quién controla? Yaldabaoth controla a su madre, que es la humanidad de Sofía, que se arrepintió. ¿Qué es lo que hace Yaldabaoth? Es que con este sistema de control tiene posesionado a Sofía, o tiene posesionada a Sofía de su poder de pensar, de su poder de tener el albedrío, de sus poderes de creación. Tiene controlada a esta humanidad arrepentida. Entonces, aquí viene lo interesante. Vamos a volverlo a leer, a ver si en este momento pueden dimensionarlo. Dice: cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido el primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. ¿Qué es lo que ruega? Tener esa oportunidad de poder pensar libremente, esa oportunidad de ser conciencia individual, esa libertad de tener albedrío, esa libertad de poder utilizar sus poderes de creación, poder corregir el problema en el que había participado. Entonces en el versículo 3 dice: con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. ¿Cuáles son esas 5 estrellas? Recordemos nuevamente el capítulo 5, hay 4 estrellas: Armosel, Oroyel,
Dabeitai y Eleled. ¿Y quién es el creador de estas 4 estrellas? Es el Cristo, es el Dios producido por sí mismo. Estas 4 estrellas son pleromas del Cristo. Entonces, esas 5 estrellas o esos 5 rayos o destellos, como lo menciona el libro secreto de Juan en inglés, son esas 5 estrellas que vienen a esta dimensión con una orden sagrada. Vamos a ver cuál es esta orden sagrada, que viene obviamente del Padre Eterno, del Padre Universal. Dice, ellos le aconsejaron pensando en este propósito, para que pudieran recuperar el poder de la Madre. Entonces las jerarquías luz ya tienen un plan para que la humanidad de Sofía, que está siendo subyugada por Yaldabaoth, pueda recuperar ese poder de libertad, ese poder de conciencia, ese poder del albedrío, ese poder de ser un Dios individual, experimentando la individualidad. Obviamente ahora, con este nuevo plan, era en la materia o en el mundo físico, en las dimensiones materiales del mal. Vamos a ver qué es lo que sucede en el versículo 5. Dice, ellos le dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán, y el espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto, porque vive en la ignorancia. ¿Qué es lo que está sucediendo en el versículo 5 y en el versículo 6? ¿Qué es este consejo que le dijeron a Yaldabaoth? Obviamente todo esto es simbolismo, y esto que yo voy a interpretar es mi interpretación, no quiere decir que sea así. Pero yo lo interpreto que aquí estas 5 estrellas o estos 5 destellos le aconsejan a Yaldabaoth que libere a la humanidad de Sofía arrepentida, que libere de ese yugo en el que tiene sometida a la humanidad, en donde no es libre. Entonces, ignorantemente, ¿qué es lo que hace Yaldabaoth? Deja esa opresión que tenía de su madre, como menciona, porque la tenía oprimida en esa dimensión material. Entonces, ¿qué es lo que hace? La libera. Entonces, al momento de que se libera, jerarquías luz, ¿qué es lo que hacen? Es que introducen esos espíritus que se encontraban en la humanidad de Sofía, ahora en el cuerpo de Adán, en esta dimensión o en esta vida física, en esta dimensión material. Eso es lo que realmente está sucediendo cuando dice insufla un poco de tu espíritu, que liberara de esa condición de opresión a esa humanidad de Sofía. Eso es lo que representa, porque esta humanidad de Sofía que se había arrepentido ya no tenía esa libertad, estaba siendo oprimida por Yaldabaoth y sus huestes. Esto es lo que representa insufla un poco de tu espíritu. Ahora habla acerca de la ignorancia de Yaldabaoth. ¿Qué es esa ignorancia? Que Yaldabaoth no sabía del plan de ascenso. Yaldabaoth no sabía que en el momento que entrara el espíritu que provenía de los reinos eternos, o en este caso de la humanidad de Sofía, que al momento de unificarse con el cuerpo físico de Adán, ellos se iban a levantar en perfección, en luz, y que ese cuerpo físico se iba a transformar en luz en un futuro. A eso se refiere cuando dice que Yaldabaoth era ignorante, ignoraba el plan de ascenso.
no lo sabía. Él lo único que quería hacer era cumplir su deseo inmediato, tener unas razas humanas, oprimirlas y en esa opresión generar frecuencias contrarias. Ese es su deseo inmediato. Entonces, en estos dos versículos es lo que vamos a resaltar, que el insuflo un poco de tu espíritu es la liberación de la opresión de la humanidad de Sofía, que se arrepintió, que ya no estuvo de acuerdo con este plan que se gestó en su corazón de un sistema de control en el universo. Ya no quiso participar de eso, entonces como ya no quiso, oprimió a esos arrepentidos. Y por muchos y miles y miles y miles de años, estas humanidades fueron oprimidas en el caos. Y hoy se les presentaba una nueva oportunidad. Era tomar estos cuerpos físicos y vivir la vida material y corregirla. En lugar de inclinarse hacia el mal, inclinarse hacia la luz. Y el otro punto es la ignorancia de Yaldabaoth, que ignoraba el plan de ascenso. Él ignoraba todo esto, él ignoraba que los cuerpos físicos iban a servir de vehículo para la humanidad de Sofía para poder elevarse hacia la luz. Lo ignoraba completamente. Vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 7, y así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. Entonces, es a lo que estaba explicando ahorita en el versículo 5 y versículo 6. Aquí lo importante del versículo 7 que nosotros debemos resaltar es que el cuerpo físico no solamente fue diseñado para que se inclinara hacia el mal, sino que también tenía una polaridad positiva. ¿Por qué tenía polaridad positiva? Porque Yaldabaoth es ignorante. Ignoraba incluso que Adán había sido construido en la luz, en perfección. Esto es algo muy interesante. Dice el versículo 8, el cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Entonces, al momento de que hay esta fusión, de que los espíritus de la humanidad de Sofía entran en el cuerpo físico, la condición que tiene ese Adán es perfecta, es poderosa y tiene incluso esa conexión con el principio original. Lo vamos a ver un poquito más en el capítulo 11, dice el 9. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Ahora, creadores entre comillas. Ellos no son los creadores, ellos simplemente replicaron o copiaron algo que ya existía. ¿Qué fue lo que copiaron? El reflejo del humano perfecto. Entonces, por eso hago ese paréntesis. Creadores entre comillas. ¿Qué es lo que sucede con la humanidad de Yaldabaoth? Que empiezan a ver ese poderío que tiene Adán y sienten celos. Dice el versículo 10, cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos, y esto hay que resaltarlo, y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Aquí lo que nosotros tenemos que resaltar del versículo 10 es que Adán estaba iluminado, que nos da a entender que tenía esa conexión con el Padre
eterno. Podía pensar más claramente que ellos, entendía el plan de ascenso y estaba libre del mal. Eso es lo que nosotros debemos de resaltar, porque cuando vimos el capítulo 9, hay muchos comentarios ahí en donde pues estamos siendo subyugados por los arcontes son los creadores, solamente servimos para alimentarlos. Muchos comentarios pudiéramos llamarlos, pues sí, negativos, pero lo que nos está tratando de enseñar el libro secreto de Juan, Yaldabaoth ignorantemente también crea un cuerpo perfecto, y que este cuerpo perfecto tiene la capacidad, este cuerpo físico que fue diseñado para el mal, también tiene la capacidad de elevarse hacia la luz, de poder conocer realmente a su creador, no a Yaldabaoth, sino al Padre universal, al Padre absoluto. Esta experiencia que nosotros estamos viviendo de la vida mortal, en donde estamos siendo intervenidos con imágenes, en donde estamos siendo intervenidos a través de los sentidos para interpretar una falsa idea del propósito de la vida, Adán también tiene la capacidad de enfocarse y de conectar con el Padre absoluto y entender cuál es su propósito de vida, que es el cambio, cambiar continuamente del mal hacia la luz. El Adán tiene esa capacidad para hacerlo. Eso es lo que nosotros debemos de entender en este versículo 10, lo que nos está revelando, el poderío que tiene el humano Adán. Después menciona que cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja del reino material. Esto lo vamos a ver más desglosado en el capítulo 11. Ahorita vamos a dejarlo hasta ahí, que podemos interpretar que va a haber manipulaciones en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque así como se diseñó desde un principio, ignorantemente se creó de una manera perfecta y no funcionó como los arcontes querían o los gobernantes. Pues es lo mismo. No funcionó como ellos querían. Ellos querían alimentarse de frecuencias contrarias, de odio, de depresión, de violencia sexual, de ansiedad. Ellos se querían alimentar de eso, pero no funciona. Vamos a ver el versículo del 11 al 14. El bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar el cuerpo psíquico, sensible una vez más. Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado. Ahora, este versículo 13 hay que prestarle mucha atención. Bueno, de hecho, del 11 al 14 son muy importantes. Antes de empezar con el 13, vamos a analizar rápido lo que es el versículo 11 y 12. El Padre eterno sí sabía que el cuerpo psíquico o que el cuerpo físico, Yaldabaoth podía modificarlo. Si ya estaba diseñado para que fuera inclinado hacia el mal, podía nuevamente manipular esa condición y degradarlo todavía más, sí podía hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que piensa el Padre? Es que otorga una frecuencia luz para Adán. ¿Cómo se llama esta frecuencia luz que va a servir de ayuda para el humano Adán? Se llama el pensamiento posterior iluminado. Casi finalizando el libro, vamos a ver quién es el pensamiento posterior iluminado. Pero si alguien lo sabe, déjenmelo en los comentarios y ya si lo sabe y lo dice bien, le voy a mandar un saludo.
y le voy a reconocer que esa persona pues sí se pone a estudiar. Es una dinámica sencilla. Ahora, aquí viene cómo es que nos va a ayudar este pensamiento posterior iluminado en el transcurso de nuestras vidas. Y dice el versículo 13: ella trabajó con todo lo que era creado. ¿Quién es ella? Se refiere al pensamiento posterior iluminado que es llamado vida. Trabajó con todo lo que era creado. O sea, es una fuerza energética que ha participado desde el principio original. Fuerza él, fuerza ella y vástago. A eso se refiere. Trabajando con ello en la creación y en el plan de ascenso, y dice, devolviéndole la plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Todo este conocimiento de dónde venimos, por qué estamos aquí, cómo se origina, quién es el Padre eterno, quiénes son los humanos, quién es el humano perfecto, enseñando sobre el descenso de la semilla luz, que era lo que platicábamos ese día en la charla con Salim en Flecha Antigua, que obviamente en el libro secreto de Juan no viene así bien claro, descrito que es la humanidad de Sofía. Pero estos pequeños destellos que vienen en estos versículos se está refiriendo a eso, enseñando sobre el descenso de la semilla luz, los espíritus individuales que vienen de la humanidad de Sofía, enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. Entonces, este pensamiento posterior iluminado va a impulsar a Adán a buscar la verdad, a buscar su verdadero propósito de la vida. Y a medida que Adán empiece a investigar, le va a ir revelando la verdad. ¿Cuál es la plenitud o el poderío del humano? Y enseñándole que un tiempo se equivocó en las dimensiones luz, se arrepintió y hoy en esta vida física, en esta vida material, tiene la oportunidad de corregir. ¿Cómo? Pues obviamente, como lo hemos estado viendo y lo vamos a ver más adelante, a través del control de sus sentidos, de sus percepciones que tiene acerca del mundo que le rodea. Y que esos sentidos y que esa percepción que tiene pueda utilizarla para conectarse con la verdadera creación. ¿Cuál es esa verdadera creación que nos rodea? Pues es el planeta Tierra, los árboles, los animales, las leyes por las cuales se rige, en este caso, pues el planeta, el sol, el universo, porque entendiendo esa creación por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestra percepción, podremos comprender al Padre Universal, podemos entenderlo y podemos conectarnos nuevamente con Él. Entonces, el pensamiento posterior iluminado es ese impulso que nos invita al cambio y a buscar la verdad. Dice en el versículo 14, ya para finalizar, dice, el pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo encontraran. Entonces, el pensamiento posterior podría devolverle aquello de lo que la madre carecía. Recordemos que en un inicio la humanidad de Sofía, en el capítulo 5, hace ahí en los últimos versículos, dice que ignoraban la plenitud divina. Ahora, en esta nueva oportunidad, al momento de encarnarse en estos cuerpos físicos, por medio del pensamiento posterior iluminado, ahora sí iba a poseer ese poderío de conocer al Padre
universal, de tener sus poderes de creación y ejercerlos de una manera correcta, de ser un ser individual, de ser un ser consciente individual y poder pensar y razonar cual si fuese Dios. Tenía esta nueva oportunidad y el pensamiento posterior iluminado le va a impulsar al hombre a recuperar todo eso que perdió. Ahora ya para finalizar, chicos, es un capítulo muy importante, con mucha revelación. Como les mencionaba al inicio, vimos toda esta información de estos 4 puntos en donde Yaldabaoth no tiene el poder ni el poderío para otorgar vida, no lo tiene, es un ignorante, porque en ignorancia creó el cuerpo físico y en ignorancia no sabía acerca del plan de ascenso que había para la humanidad de Sofía, que se pudiera encarnar en estos cuerpos físicos. Ahora, el soplo del aliento de vida, pues no quiere decir que literalmente le sopló en la cara y pues ya les dio vida, ¿no? Sino es un simbolismo que representa la opresión en la que estaba viviendo la humanidad de Sofía y la libera. Libera esa opresión de ese reino material, de ese caos, la libera. Y al liberarla, los espíritus tienen esa libertad de venir y poseer estos cuerpos físicos. Ahora, vimos también el pensamiento posterior iluminado, que sirve como impulso para ayudar al humano Adán en esas manipulaciones que van a venir a futuro, que viene en el capítulo 11 y 12. A toda esa dimensión de percepción errónea en el que se va a someter al humano y una manipulación más que va a tener. Pero todo eso lo vamos a ver en el capítulo 11 y 12, como les menciono. Ahorita lo importante a resaltar es que el pensamiento posterior iluminado es una fuerza energética que se encuentra dentro del cuerpo de Adán. Ahora, yo en mi interpretación considero o pienso que el pensamiento posterior iluminado se encuentra depositado en ese palpitar del corazón, en esa frecuencia energética, porque dice que es llamado vida. Entonces, si logra arrebatar ese pensamiento, ese impulso de la luz, el humano obviamente se queda sin vida. Y Yaldabaoth no quiere quitarnos la vida de esa manera. Él quiere alimentarse de nosotros. Entonces, ya para hacer un cierre, ¿qué podemos resaltar del capítulo 10 del libro secreto de Juan? Que el cuerpo humano físico tiene la capacidad de poder tener un poderío como hombre universal, que tiene la capacidad de ser inteligente y saber discernir entre lo que es bueno y es malo, y tiene la capacidad de tomar esa decisión e inclinarse hacia el bien. Tiene la capacidad, este cuerpo físico también, en ignorancia porque fue creado en perfección, de poder conectarse con la divinidad, de poder conectarse con el Padre absoluto. Ahora, esto que estamos viendo no sucedió de la noche a la mañana, no es que los espíritus de Sofía entraron al cuerpo físico y al siguiente día ya, no sucedió así. Es un tiempo. Y en este tiempo donde se tuvo vigilado a Adán, se dan cuenta estos gobernantes penumbrosos que en lugar de desarrollar energías contrarias, empiezan a desarrollar energías positivas. Empiezan a crecer hacia la luz, al grado de que es un tiempo considerable para que el hombre o el humano Adán o el hombre físico pueda tener esta iluminación.
Entonces no pensemos que ya entraron los espíritus y ya fue de la noche. No, no, fue un tiempo considerable. Y Aldabaoth estuvo observando todo esto y obviamente se molesta. Se molesta porque no funciona como él pensaba. Y vienen más manipulaciones al cuerpo físico para oscurecerlo. Pero lo vamos a ver en el capítulo 11 y 12. Al punto al que quiero llegar ya para finalizar es que sí tenemos esa capacidad de cambio, sí tenemos esa capacidad de poder elevarnos hacia la luz. Todo es cuestión de entenderlo, de razonarlo, sí podemos hacerlo. Bueno chicos, con esto finalizamos, con esto cerramos. Quiero invitarte a que me dejes tu comentario, me digas qué piensas acerca de este capítulo 10, con mucha información, muchísima información. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. Te invito a ver mi contenido. Si conoces a personas que son afines a este tipo de información o que están en ese proceso de búsqueda o en ese impulso de búsqueda, te invito a que puedas compartirlo. Los leo en los comentarios y pues esto sería todo de mi parte, chicos. Namaste, hasta la próxima.